para los hermanos. Probando. Estábamos entretenidos Pásalo. cantando y no nos acordamos de dárselos. Ese himno lo practicamos la semana pasada. El último que. Aunque salió muy bien. Se oye diferente a dos voces, ¿no? ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendice. Pues nosotros también estamos bien. Bueno, hablo de mí, de mi familia, ¿verdad? Que no estuvimos la semana pasada, Listo. andábamos de vacaciones y venimos relajados, desestresados, listos para estresarnos y no relajarnos. Ok, hermanos. Muy bien. Pues me da mucho gusto verlos. Vamos a continuar con la clase que nos compete el día de hoy, hermanos. Y tiene como título El sufrimiento por el Evangelio. ¿Quién se acuerda de lo que vieron la semana pasada? La pregunta de los de los 20,000,000,000. ¿Quién se acuerda de lo que vieron la semana pasada? ¿Qué pasó, Héctor? ¿No se les quedó nada? Híjole, bendito sea Dios, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues vamos a echarle ganas, hermano. Vamos a echarle ganas y ojalá y dentro de 8 días pues algo se les quede, ¿no? Se les haya quedado. Ok, hermanos. Fíjense que estábamos ahí en cuando ustedes ven ¿saben por qué se forman los tornados? ¿Quién sabe por qué se forman los tornados? Hermano Ismael ya levantó la mano y tiene el micrófono, así es que pues, él que nos diga. Sí, generalmente se hace cuando chocan dos corrientes de aire, una fría y una caliente, y empiezan a hacer el tornado. Ok, cuando chocan dos corrientes de aire, una fría y la otra caliente, ¿no? Entonces se empieza a formar este remolino, los chilangos lo conocemos como remolino, porque aquí cuando estábamos cuando había más campo o había campos de fútbol cercas, que había tierra, se armaba ahí el remolino y hasta lo andábamos persiguiendo. Un tornado pues no lo persigues porque es muy fuerte, pero son dos corrientes de aire, una fría y una caliente, y cuando se junta la destrucción la destrucción puede ser muy violenta. La reacción que tiene un tornado suele ser muy violenta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Pasa lo mismo, este ejemplo es para ejemplificar, hermanos, cuando la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios encuentra a alguien que está conforme o le gusta lo que le ha enseñado Satanás y lo que le ha enseñado el mundo, ¿sí o no? Entonces la reacción puede ser ¿qué? Puede ser violenta, hermanos, puede ser violenta. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y déjenme ponerles el versículo clave. Versículo clave es Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Todos queremos entrar en el reino de Dios, hermanos? Amén. ¿Todos queremos sufrir tribulaciones? Ahí ya no hay tanto amén, ¿verdad? Pero ¿qué dice que es qué? Es necesario. Dice que es necesario. Cuando algo es necesario, pues se tiene que hacer, hermano, se tiene que hacer, y ahí es cuando nosotros tenemos que comprender, hermanos, que andar con Dios, tenemos que comprender y asimilarlo, que cuando nosotros andamos con Dios, esto nos puede traer mucho gozo y satisfacción. ¿Es verdad? Es verdad, hermanos. También es verdad que también puede traer persecución de aquellos que están bajo el control de las tinieblas o bajo el control de este mundo, ¿no? También pueden sufrir persecución. Sin embargo, hermanos, Dios es más poderoso para librar a sus hijos de estos desafíos que tiene Satanás para todos nosotros. ¿Tú crees eso, hermano? ¿O tú crees que el diablo tiene más poder que Dios? Es importante que nosotros sepamos que nuestro Dios es
es el que tiene el poder sobre todo, y Satanás no tiene poder sobre nosotros y no tiene poder sobre lo que nos pueda pasar. Las decisiones que nosotros podemos tomar con nuestro libre albedrío, eso es lo que son las consecuencias que vamos a tener. En este estudio, hermanos, vamos a ver cómo cómo Pablo y Silas, hermanos, fueron embajadores de Cristo. Estos fueron guiados a través del Espíritu Santo a desviar, fueron guiados a través del Espíritu Santo, pero fíjate que ellos, hermanos, estuvieron a punto de desviarse de su camino, de su tarea. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra con ellos a dirigirlos exactamente qué es lo que quería Dios que ellos hicieran, entonces como ellos tuvieron éxito en su tarea y tuvieron éxito en lo que emprendieron siendo embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la parte 1, hermanos, y tiene como título Llamados a predicar en Filipos. ¿Quién me da lectura? Hechos 16, del 6 al 8, por favor. Y vamos a ver cómo Dios tiene un plan. Adelante, hermano. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia por el Espíritu, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Gracias, hermano. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, hermanos, Jesús ordenó a sus seguidores que hicieran discípulos. ¿En dónde, hermanos? En todo el mundo. Vamos a leerlo, Mateo 28, 18 y 19. ¿Quién le da lectura, por favor? Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, Jesús también prometió que estaría con ellos durante todo el proceso. Qué importante, ¿no? Y qué glorioso para sus seguidores. El Espíritu Santo, hermanos, siempre está presente. ¿Para qué? ¿Para qué está presente el Espíritu Santo en nosotros, hermanos? ¿Quién me dice? Uno. ¿Sí, hermano? Para fortalecer. ¿Para qué, hermano? Para fortalecernos en Cristo, Muy bien. ¿Para qué más, hermanos? Para guiarnos, Para guiarnos, muy bien. ¿Para qué más? ¿Quién me dice? ¿Para quién más? Muy bien, para fortalecernos, para empoderarnos y para animarnos. ¿Tú lo crees así, hermano? Para eso está el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y los seguidores de Jesús, sus apóstoles, ellos sabían, Jesús les prometió que Él iba a estar por medio del Espíritu Santo con ellos en cada paso, a cada instante de su tarea, en cada instante de la comisión que ellos tenían de ir a predicar el Evangelio por todo el mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en Tláhuac, hermanos? Predicando el Evangelio como Jesús nos lo encomendó. ¿Qué vamos a hacer con la escuelita de verano? Vamos a predicar el Evangelio. Entonces, es importante llevar esa comisión. Es importante estar atentos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a invitar a todos los que conocemos, y a los que no conocemos también los tenemos que invitar a este campamento, a esta escuela bíblica de verano. ¿Para qué? Para transmitirles el Evangelio a través de sus hijos. Eso es importante. Esa es la comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, hermano. Mira, la provincia, ellos, ¿qué decían en el versículo 6 de Hechos 16? Fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Muy bien.
¿Qué dice qué les prohibió el Espíritu Santo, hermanos? No predicar en Asia. ¿Por qué? Porque ellos, Asia, hermanos, para cualquier evangelista en ese momento, ellos sabían que Asia era una tierra fértil para que se diera el evangelio. O sea, era tarea fácil, pues. No era tarea difícil. Aparte había muchos judíos, y acuérdense quién iba en esa comisión. ¿Silas y quién? ¿Silas y quién? Acabamos de decir hace ratito. ¿Silas y quién? Y Pablo. No les dije Silas porque sabía que Pablo era más conocido. Iba Silas y Pablo. ¿Y Pablo era qué, hermanos? Era romano. Y sabía, y estaba bien preparado, y estaba ya bien listo para ir a predicar el evangelio, y para él iba a ser sumamente fácil hablarle a cualquiera, a los judíos, a los gentiles, al que se le pusiera a Pablo, le explicaba exactamente lo que era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a ellos se les encomendó no ir a Asia, sino les indicaron, el Espíritu Santo les dijo que fueran a la región de Frigia y Galacia, al norte de Asia. Más tarde, hermanos, el mensaje de Cristo sería predicado poderosamente también en Asia, y eso lo encontramos en Hechos 19, del 8 al 12, apúntale para que lo leas en tu casa. O sea, Asia Asia no era para ese momento, Asia era para otro momento. Pero ellos tenían una comisión que era ir a Frigia y a Galacia. El Espíritu Santo, hermanos, nuevamente dirigió a nuestros hermanos en esta misión, y al no permitir que Pablo y sus compañeras entraran a esta provincia de Bitinia, entonces, sin embargo, ellos pasaron por el distrito de Misia hasta el puerto marítimo de Troas, y eso lo vemos en 2 Corintios 2:12. ¿Quién le quiere dar lectura, por favor? 2 Corintios 2:12. ¿12? Sí. Hermana Cuando Lupita. llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta del Señor. Sí. Ahí está indicando Pablo que fue a predicar, que también pasaron por Troas y que también predicaron la palabra de Dios. ¿Tú por qué crees, hermano? ¿Tú por qué crees que el Espíritu Santo le prohibiera a Pablo y a Silas predicar en ese momento en Asia? ¿Por qué crees? ¿Quién me dice? Pues a mi parecer es porque en Asia tienen muchos dioses, ¿no? Tienen otras deidades y no sé, tal vez no eran dignos de tener el evangelio en ese momento. Ok. ¿Quién más piensa? ¿Por qué Dios, a través del Espíritu Santo, no les permitió entrar en ese momento a Asia? En el micrófono, por favor. Porque no era tiempo, porque dice que para Dios siempre va a haber el tiempo determinado, ¿no? Entonces a lo mejor en ese momento no era el momento adecuado para llegar ahí y hablarles. Porque no creo que fuera porque los de ahí se opusieran, porque en todos lados había oposición. Entonces simplemente el tiempo como dicen, el tiempo de Dios es perfecto, y yo creo que no era el tiempo aún. Muy bien, porque no era tiempo. Sí, hermano Eric. El micrófono, por favor. Pues hasta por el hecho de las personas que iban a creer, ¿no? Tal vez, porque entrando justamente a Macedonia es cuando pues, empieza básicamente a esparcirse el evangelio de una manera muy diferente que posiblemente se podría dar en como dice, en Asia. Y realmente, pues, no sé, es el Espíritu de Dios el que los movió a esa decisión realmente, porque creo que tiene una visión, ¿no? Al parecer, la cual hace ir a predicar a este hombre.
Entonces, Ok. realmente uno tiene que, como dice, ver las señales de Dios para saber que el tiempo de Dios es perfecto siempre. Ok, ya se está acordando Eric de lo que sigue más adelante, pero sí, aquí vemos que dice que Dios tiene un plan. ¿Tú has pensado que Dios tiene un plan para ti? Y que a veces el plan de Dios no te gusta mucho, ¿sí o no? Porque dices, no, pero es que yo quería. ¿Te acuerdas aquel hombre que le dijeron que fuera a predicar a dónde y que jaló para el otro lado contrario? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Que no se lo tragó una ballena, fue un pez grande. Jonás, ¿qué le dijeron? Ve a predicar y él, en vez de jalar para donde lo mandó Dios, jaló para el lado contrario. Es como cuando las mujeres me dicen, vamos, ya vámonos, y en vez de correr para afuera, corren para adentro. ¿A quién le pasa así, hermanos varones? Bueno, así estamos a veces nosotros. Dios tiene un plan para ti, pero tú dices, no, es que yo quiero hacer esto. No, es que mira, mira, vas bien por este camino, tienes este don, puedes desarrollar este ministerio. No, pero es que yo quiero. Es que Dios tiene un plan. ¿Tú sabes por qué estás aquí en la iglesia de Cristo en Tláhuac y no en otra? ¿Por qué no naciste? ¿Por qué no naciste iba a decir Ecatepec, pero luego se vienen para acá, entonces. ¿Por qué no naciste en España? ¿Por qué no naciste en Venezuela? ¿Por qué vives en Iztapalapa? ¿Por qué vives en Tláhuac? ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Por qué vivo aquí? Porque Dios tiene un plan, hermano. Porque Dios tiene un plan. Bueno, con Pablo y con Silas, Dios tenía un plan. Y si hubieran ido para Asia, hubieran sido igual de exitosos, pero no hubiera pasado lo que vamos a ver ahorita en esta clase. No hubiera pasado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y vamos a leer lo siguiente que decía Eric. Pablo tiene una visión. Pablo tiene una visión. Vamos a leer Hechos 16, 9 y 10, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Muy bien. Cuando Pablo tiene esta visión sobrenatural, hermanos, es sobre un hombre de Macedonia, que es de una provincia romana al norte de Grecia, y el hombre, hermanos, le rogó a Pablo que fuera a Macedonia y lo ayudara a él y a su pueblo. No especificó la ayuda que quería o que necesitaba, pero como portadores del Evangelio de Cristo, hermanos, los creyentes, y como Pablo lo hizo, brindan ese apoyo, ¿verdad? Mira, cuando Pablo ve esta visión, inmediatamente al otro día, él y los hermanos que lo acompañaban, no solamente iban Pablo y Silas, también se registra que iba Juan con ellos, les dice, vamos a he tenido esta visión y vamos a prestar la ayuda que nos están solicitando. Entonces, inclusive, podemos ver que aunque Pablo fue el único que vio que tuvo esta visión, sus demás compañeros no le mostraron oposición para ir a apoyar, para ir a ayudar a este hombre que Pablo vio en la visión, hermanos. ¿Por qué crees que los compañeros de Pablo no le mostraron oposición para acompañarlo a este viaje? Hermano Héctor. Yo creo que por todo el cambio que hubo en Pablo, de cómo era de cómo era perseguidor de los cristianos en la forma en los que los mataba, Ujú. después su conversión que hubo a cristiano,
un cambio totalmente radical. Entonces yo pienso que en ese aspecto pesaba mucho su palabra porque en realidad fue un cambio totalmente de 360. Pudieron ver un cambio en él. Muy bien, bien. ¿Por qué más, hermano? ¿Por qué crees que no le mostraron oposición a Pablo? No le dijeron, bueno, pues tú viste la visión, pues tú vete, ¿no? Quién sabe qué habrás, quién sabe qué habrás visto, pero ¿por qué no le mostraron oposición? Porque Pablo era un líder y ellos lo reconocían, ¿no? Sabían que lo que él decía era con una misión y tenía un objetivo. Y entonces no había oposición, simplemente seguían lo que él tenía que hacer, ¿no? Muy bien, gracias, hermana. Tanto lo que dijo el hermano Héctor, como ellos vieron el cambio de Pablo, de cómo era cuando era Saulo, que era el perseguidor, que era un perseguidor fiel de los cristianos, y ahora al principio no querían trabajar con él, o sea, le tenían miedo. Además, cuando le pidieron a uno de ellos que lo fuera a encontrar y que lo bautizara, le dijo, no, Pablo, ¿a Pablo quieres? Señor, ¿por qué me pides eso? ¿No? O sea, le tenían mucho miedo a Pablo. Ellos vieron de la misma manera que Pablo perseguía a los cristianos con ese fervor que Pablo perseguía a los cristianos. Después, cuando era Saulo, cuando ya estaba convertido, él con esa misma pasión trabajaba para impartir el evangelio. De hecho, Pablo es de los que más en el Nuevo Testamento es el que más libros registran en el Nuevo Testamento por todo el trabajo que realizó. Increíble cómo una persona puede ser, cómo pudo haber sido un perseguidor, asesino, mala persona, y después cuando conoce la palabra de Jesucristo, cuando conoce a Jesucristo y es instruido por el mismo Jesucristo, ¿cómo puede hacer esa conversión, no? Nosotros podemos ver en Pablo ese ejemplo para nuestra vida, cómo es que sí se puede cambiar, cómo es que sí podemos cambiar nuestra manera de pensar y cómo podemos trabajar con ese fervor para las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y sí es cierto, mira, cuando existe un líder que quiere trabajar y sus compañeros también, ¿qué pasa? ¿Hay oposición o hay apoyo? Hay apoyo. ¿Por qué vas a poner oposición? Si lo que quería Pablo era trabajar para las cosas del Señor. Pasa lo mismo hoy en día en la iglesia, hermanos. Si todos tenemos la conciencia y el fervor y el amor para trabajar en Cristo, por Cristo y para esparcir el evangelio, claro que no vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar puro ¿qué? Puro apoyo y puras buenas ganas de trabajar y seguir adelante. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la parte 2 y vamos a leer Hechos 16, del 16 al 18. ¿Quién lo tiene, hermanos, por favor? ¿Quién lo tiene? Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinando, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el evangelio de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gracias, hermano. Pablo, hermanos, y sus compañeros fueron a un lugar de oración fuera de la ciudad de Filipos. Y guiados por la fe en Cristo, vieron a una mujer gentil llamada Lidia. Lidia es una persona, una mujer muy importante en esta historia, en este estudio que estamos viendo, porque ella les ayudó mucho a Pablo y a Silas. Vamos a leer Hechos 16,
del 13 al 15, y ahorita volvemos al caso de esta prisionera de esta mujer que estaba prisionera de un falso espíritu. Hechos 16, 13 y 15. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Hermano? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Muy bien. Hasta 15, ¿verdad? Lidia, hermanos, se registra que era una persona, una comerciante importante. No era una empresaria que tenía la posibilidad de apoyar al evangelio. Entonces, cuando ella escucha las palabras de Pablo, cuando ella escucha las palabras del evangelio, ella decide bautizarse, ella y toda su familia. ¿Qué tan importante es esto para que ellos recibieran el apoyo de esta familia, que ellos pues ya tenían dónde quedarse, ¿no? Porque ellos, recuerden que iban caminando, iban trabajando y no tenían un hogar, no tenían un lugar fijo a dónde llegar. Sin embargo, conforme iban avanzando con su trabajo, iban evangelizando, iban bautizando gente, e inclusive se encontraban personas con tal posibilidad de apoyarlos, que le decían: si creen que realmente yo puedo servir a la causa de nuestro Señor Jesucristo, quédense, les ordeno que se queden en mi casa. ¿Has conocido a gente así que te invita a su casa y que te quiere dar todo lo que tiene? O sea, es más, son capaces de dejarte su recámara para que tú te quedes en su recámara, para que tú te quedes en su casa, ¿no? Ese tipo de apoyo les empezó a apoyar Lidia, y con toda su familia, que se registra en los evangelios que Lidia fue alguien muy importante para el trabajo del evangelio. Y en Filipos, ¿por qué? Porque tenía la posibilidad de apoyar, porque tenía la posibilidad y porque quería, ¿sí o no? Porque muchas veces no apoyas porque no tienes. Y si tienes, tampoco apoyas. O sea, el chiste es que quieras. El chiste es que quieras apoyar. El chiste es que realmente sientas, que sientas la palabra de Dios dentro de ti, y lo que puede ser, cómo puede ser transformado a tal grado de poner todo lo que tú tienes o todo lo que tú puedas tener a los pies de Jesucristo para su obra, para su trabajo. Esto es lo que significó Lidia para el evangelio allí en Filipos, hermanos. Entonces, vemos en Hechos 16 que ellos encontraron esta mujer que estaba prisionera de un falso espíritu, y dice que se les opuso. Ella empezó a gritar. ¿Qué empezó a gritar esta mujer? Ella, recordemos lo que acaba de leer nuestra hermana, ella tenía un espíritu de adivinación, pero no era un espíritu que le daba a Dios, ella estaba poseída por un espíritu, por un demonio que le daba ese poder de adivinación. No estaba poseída estaba poseída por el diablo, pues, por uno de sus demonios, y sus amos de esta mujer, porque tenía unos amos, ellos la utilizaban para sacar ganancias. O sea, la gente entraba con ella o la ponían con ella, les adivinaba su futuro, y entonces ellos, ¿qué? Pues ellos cobraban. O sea, era su fuente de ingreso, hermanos. O sea, era su negocio, Iba a decir otra barbaridad, pero qué bueno que no la dije. Era su negocio, esta mujer endemoniada era su negocio de estas personas. Entonces, cuando esta mujer empieza a decir que ellos son enviados ¿de quién? Ella empezó a decir que eran enviados de Dios Santísimos. Uno lee así superficialmente y dice: no, pues qué padre, ¿no?
qué padre que la misma endemoniada los esté reconociendo como enviados del Dios Santísimo. Pero ya estudiándolo más al fondo, hermanos, dice, está como contexto que ella lo que hacía es que lo hacía de una manera burlona. No lo hacía de una manera que le ayudara a ellos en su testimonio, sino que lo hacía haciéndolo de una manera burlona. Por eso dice que se les opuso esta mujer con espíritu de adivinación. Se les opuso y no les dejaba hacer su trabajo. Entonces, dice la palabra de Dios que estuvo persiguiéndolos 2, 3 días y gritaba y decía, y en vez de dejarlos, en vez de que la gente sintiera un apoyo de parte de ella, pues bueno, esta mujer, ¿qué está diciendo? Estos hombres, ¿de dónde son? ¿Por qué viene esta mujer atrás de ellos gritándoles, no? Nunca les ha pasado que están con una persona y le están tratando de explicar algo, le están tratando de, no sé, a lo mejor de vender algo, o de venderles una idea, o a lo mejor invitándolos a la iglesia, ¿no? Y llega la vecina, o llega la comadrita y, ¿qué? Ah, no, ni le hagas caso. Estos son iguales. ¿Para qué vas? Nomás vas a perder tiempo el domingo. Mira, ya casi la tenías inscrita en la escuela de verano a sus niños. Pero llega la no invitada, ¿y qué le empieza a decir? No, ¿y por qué los vas a mandar? ¿Y para qué o qué? Mejor dales tiempo de calidad tú en tu casa. Lo que sea, ¿no? Pero en vez de ayudarle, en vez de ayudarte, ¿qué hacen? Pues te tiran la negociación, ¿no? Bueno, eso es lo que hacía realmente esta mujer con espíritu de adivinación, hasta que Pablo se hartó, dice ahí que hasta que Pablo dijo, ya, basta, y le dijo, ¿sabes qué? En este momento te ordeno que salga, te ordeno que ese espíritu de adivinación salga de tu cuerpo. ¿Qué otro caso recordamos así, hermanos? Que utilizó ese poder que tenían los apóstoles para expulsar demonios. El mismo Jesús, ¿no? Cuando llegó cuando llegó a la orilla con los gadarenos y corrió hacia él el endemoniado, y ¿qué decía? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? Hijo de Dios el Altísimo. O sea, ¿qué tienes contra mí? Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. O sea, en ese momento Jesús le ordenó que esos demonios salieran de su cuerpo y el hombre quedó en su cabal juicio, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo fue esta situación, que los mismos pobladores de ahí que vieron este milagro que hizo Jesús con el endemoniado, en vez de decir, wow, es el Hijo de Dios, qué poder, y nos mostró el poder que tiene para sacar demonios. ¿Sabes qué fue lo que hicieron? Tuvieron miedo y le dijeron, híjole, mejor vete a otro lugar a predicar, ¿no? Mejor vete a otro lugar a seguir sacando demonios, porque les dio miedo, hermanos. Les dio miedo. Ahí tenemos registrado ese caso, como Jesús les dio el mismo poder a sus apóstoles de sacar ese tipo de demonios. ¿Qué crees que fue lo que pasó con los dueños de esta mujer? Con los amos de esta mujer que tenía espíritu de adivinación. Pues les dio mucho coraje, porque adivina qué, se les acabó el negocio literal. Entonces, vamos a leer Hechos 16, 19 al 24. ¿Quién lo tiene, por favor? Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió al calabozo
de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gracias, hermano. ¿Se acuerdan de la introducción que le decía cómo se formaba un tornado? Que chocaba un aire frío y otro caliente. Y la reacción es violenta, de destrucción. ¿Cómo reaccionaron los dueños de esta mujer que tenía espíritu de adivinación? De una manera violenta, hermano. Dice en el 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotaron nuestra ciudad. Hermanos, hoy en día hay el derecho de manifestarse, hoy en día hay el derecho de hasta cerrar una calle. O sea, de repente dices, ¿por qué cerraron Tláhuac? 2, 3 personas cerrando Tláhuac. Increíble, ¿no? Increíble. Pero antes no, hermanos. Antes, mira, antes los romanos soportaban a los judíos, soportaban a los cristianos, ¿sí? Pero antes de la persecución y de que nos empezaron a literalmente a matar, pero la gente, hermanos, la gente, los mismos romanos no tenían ese permiso de manifestarse ni de enseñar otras cosas, de enseñar otras cosas. O sea, si tú te atrevías a enseñar otras cosas, o sea, toda la fuerza del Estado te caía encima, literal, toda la fuerza del Estado, porque la gente no tenía permiso ni de enseñar otras cosas, ni de manifestarse, ni de hacer reuniones, nada, porque ellos ya estaban sometidos por el pueblo romano. Entonces, cuando Pablo y Silas sacan este espíritu de adivinación a esta mujer, ¿qué fue lo que hicieron los dueños de esta mujer? Fueron y los presentaron ante las autoridades y ellos sin juicio, hermanos, sin juicio los mandaron a azotar con varas y es cuando se registra en la palabra de Dios que al carcelero se le ordenó encerrarlos, pero encerrarlos ¿en dónde, hermanos? Ahí en la entradita de la cárcel. ¿En dónde? En el calabozo, pero en el calabozo de más adentro. O sea, en el que está, es como ahora podríamos decir una cárcel de alta seguridad, ¿no? O sea, reja, bajas, reja. O sea, no hay posibilidades de que te escapes. O sea, estás allá aislado, ¿no? Así estaban Pablo y Silas. ¿Y por qué los encarcelaron, hermanos? ¿Quién me dice por qué los encarcelaron? Porque le sacaron el espíritu de adivinación a esta mujer. Entonces, ahí estando Pablo y Silas encarcelados, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo es la situación de estar en una cárcel? ¿Tú has estado encerrado alguna vez? Levante la mano que no tenga novio. ¿No es cierto? Levante la mano el que ha estado encarcelado alguna vez. No lo quieren decir, ok, está bien. Les da pena. Yo no he estado, si hubiera estado alguna vez hubiera quedado al torito o algo así, pues sí les diría, ¿no? Pero bueno, a veces no son cosas que te den orgullo, ¿no? ¿Por qué caíste? A ver, hermano, micrófono, ya se animó Adrián. Fue una vez que me fui de pinta en la secundaria, fíjate. Y fue un lunes y nos fuimos para Chapultepec, fíjate, ¿no? Y pues los lunes no abren el zoológico. Pues total, nos fuimos, éramos como 4 compañeritos y nos fuimos a esa zona de Chapultepec. Y ya se nos termina el día, ya venimos para la casa y ¿qué crees? Que nos metemos al metro
Y en las escaleras eléctricas que van hacia abajo, pues ahí vamos, chamacos, a subirnos en sentido contrario, ¿no? Y por ese motivo nos presentaron a un juez cívico. Ándale. No, lo peor de mi vida, ahora sí que es horrible estar allá adentro. Por ese motivo fue de que me presentaron a un juez cívico. Ok. Sí, es algo Pero no llegaste a pisar la cárcel. o sea, dentro del juez cívico. Así Aunque sí estabas ahí en los separos. Ajá, no sé. En los separos, ok. Sí, ok. Sí, Muy es bien. algo horrible. Y se siente feo, yo digo que se va a sentir feo. Porque aparte te encierran con asesinos, con lo que Pues, caiga en ese momento. Parejos, ahora sí que ya estábamos todos bien espantados porque ahí andaban borrachitos adentro y un papá de un compañerito fue por nosotros, nos dio la regañada de nuestra vida, ¿eh? Ok, hermano. Sí se acordó, ¿cómo no? Sí, fíjate, si en los separos se siente re feo, hermanos. Bueno, yo he sabido eso, que en ese momento te puede llegar ahí el asesino que mató al vecino, que fue y se peleó con el señor y el señor le dio un infarto y se murió, y vámonos, ¿no? O sea, y de ahí de los separos, si no te sacan de la delegación, pues al reclusorio y sin juicio, ¿no? O sea, así se va directo uno. Entonces, así estaban Pablo y Silas, porque los dueños de esta mujer hicieron una revuelta con la demás gente, o sea, se jalaron a toda la chusma y órale, los llevaron ante las autoridades, pues no lo juzgaron, y las autoridades sin juicio los mandaron a azotar y los mandaron a encerrar, hermanos. Entonces, realmente, fíjate, por estar trabajando, no por irse de pinta, Pablo y Silas, ¿sí? Ni por atropellar a alguien, ni por golpearse en la calle y el otro que le haya dado un infarto. Los encerraron, ¿por qué? Por estar trabajando para las cosas de Dios. Por eso los encerraron. Entonces, vamos a leer cómo ellos fueron libres para testificar. Vamos a leer Hechos 16 del 25 al 34. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Del 25 al 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén, hermanos. Esa historia ya la sabemos más todos, ¿no? ¿Sí o no? De hecho, es como que la historia así como que te platican del encierro de Pablo y cómo fue liberado por un terremoto, sí, pues, imagínate para que se abran los grilletes de los pies, imagínate el terremoto que tuvo que haber sido, ¿no? Y para que se abrieran las rejas. Pero fíjate pero recordemos que Pablo y Silas cayeron aquí por esta mujer que tenía el espíritu de adivinación. Y que cuando Pablo y Silas le tocaron la manera de ganar dinero al dueño de esta mujer, fue que organizó la muchedumbre y los llevaron ante las autoridades, los golpearon y fue cuando los encerraron. Y fue cuando leemos esta maravillosa historia de Pablo y de Silas, como en el 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Increíble, ¿no?
Los presos, ¿a qué estaban acostumbrados a escuchar? Pues imagínate la golpiza que les dieron. Cuando llegaban ahí los presos, llegaban súper golpeados, súper adoloridos y no cantaban muy hermosamente, nada más le hacían, ¡oh! O sea, de los varazos que les dieron, hermano. Pero Pablo y Silas no tenían ese canto. ¿Qué tenían? Cantos a Dios. Dice que pero orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Primero oraban y después cantando. Para los presos que estaban ahí, eso era algo insólito para ellos. Eso nunca lo habían escuchado ellos. Porque mira, Pablo en Efesios 6:18 les dijo que oraran siempre, que oraran siempre. Imagínate que en ese momento Pablo ya les había dado ¿qué? El consejo a los efesios. Imagínense que en ese momento Pablo se hubiera quedado sin su consejo y que se hubiera puesto a llorar y que se hubiera puesto a lamentar de sus heridas. ¿Sí has escuchado cómo decimos los mexicanos? Das el consejo y te quedas sin él. O sea, das el consejo, pero cuando tienes que orar y hincarte y cantarle a Dios, te estás quejando y estás llorando. ¡Wow! ¿Qué ejemplo nos pone Pablo en ese momento, no? ¿Qué ejemplo nos pone Pablo en ese momento? Porque nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que recordar esto que vivió Pablo, porque en cada momento de tu vida tú tienes la oportunidad de predicar el evangelio. Pero ¿qué dices de repente? No. Ahorita no, porque estoy muy estresado. Tienes ahí la posibilidad de hablarle a alguien, pero ¿qué? Tienes problemas y dices, no, ahorita estoy enfermo, tengo gripa, no, ni modo que le esté yo hablando ahí. Oye, esos Pablo y Silas estaban sangrando de la espalda de todo su cuerpo, hermanos. ¿Cuántos varazos le habrán dado para que haberlos dejado ahí en la cárcel? Y nosotros a veces de verdad por un dolorcito de cabeza, hermanos, tenemos la posibilidad de invitar a alguien a la iglesia y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no queremos. Porque no nos sentimos bien, porque estamos enojados, porque estamos estresados, porque estamos enfermos. Ellos estaban casi muertos, hermanos, de la golpiza que les dieron. Casi muertos. Y fíjate, después del terremoto, entra el carcelero y ¿qué iba a hacer? Se iba a hacer harakiri, hermanos. Se iba a matar porque él se los habían encargado. Enciérramelos, pero bien encerrados hasta allá, hasta el fondo. Y resulta que encuentra las celdas abiertas y dijo, no, ya, hasta aquí llegué. En el momento que se iba a quitar la vida, hermanos, le dice Pablo, cálmate, aquí estamos. No nos hemos ido, no pasa nada, tranquilo. Y él les pregunta, ¿cómo es esto? ¿Por qué no se escaparon? ¿Por qué no se escaparon? ¿Dónde le pregunta? En el 29, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de ser para ser salvo? Él ya había escuchado que estaban orando, hermanos. Él ya había escuchado que estaban cantando. Él dijo, estos presos no son igual a los que están aquí. Estos presos son diferentes. Porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Era el momento de ¿qué? De predicar el evangelio. Fíjate, ni en el momento más oscuro de su vida o más doloroso de su vida, dejaron de trabajar. Qué hermoso trabajar así para el evangelio de Dios, para trabajar así para Cristo. Increíble, ¿no? Bueno, es que era Pablo y Silas, hermano, eran seres humanos, hermanos, que les daba gripa como a ti, que le dolían los pies como a ti, que le dolían las rodillas, les dolía la cadera, les dolía la cabeza, que tenían problemas tenían más problemas que tú, hermano, solo por trabajar para Cristo. Y los persiguieron y los encerraron. No es porque eran Pablo y Silas, hermanos, es porque realmente amaban a Jesucristo, que realmente lo amaban. Hermanos, ¿cómo acaba la historia del carcelero? Los lleva a su casa y toda su familia se bautiza.
Increíble, ¿no? Yo la primera vez que vi que toda una familia se bautizó fue el hermano Arnold, y la hermana Ara, y Eric y Luis. Y se bautizaron los 4, yo me quedé sorprendido y dije, wow. O sea, para mí eso fue impresionante, hermano. Fue impresionante ver cómo una familia completa se estaba bautizando. Increíble, hermano. Porque eso es lo que hace el poder de Dios en nuestras vidas. Hacer cosas que realmente, que realmente asombren a los que los rodean. Ellos a lo mejor en ese momento, para ellos estaban concentrados en ellos, no estaban, mira, a ver quién se asombra, ¿no? No, o sea, no, porque en ese momento es algo muy personal, ¿no? Cuando pasas a las aguas, pero el impacto que lograron en muchas personas, en mí lograron un impacto, hermanos. En mí lograron un impacto. Y así pasa, así el impacto que tú vas a lograr cuando trabajas y te entregas a Dios, hermano, ese es el impacto que logras. Ese es el impacto que logras. Por eso cuando logras un impacto y tienes una idea y te siguen, es porque Cristo está contigo, es porque el Espíritu de Dios te está guiando. Tienes una buena idea para la congregación y la expones y le das seguimiento, dices, ¿por qué me están haciendo caso? Porque estás trabajando para Dios. Porque estás trabajando para Dios. Así cuando Pablo dijo, vamos a apoyar. ¿Y qué le dijeron? Vamos. Así cuando tú digas, oye hermano, tenemos que hacer esto, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque es trabajo para Dios. Muy bien, hermanos, ya vamos a terminar y vamos a terminar leyendo Hechos 16, del 35 al 40. ¿Quién le da lectura, hermanos? Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Gracias, hermano. Entonces, ¿cómo sucedió que de repente, de repente le dicen, bueno, pues vayan y sáquenlos y díganles que están libres, que pues ahí muere, ¿no? Que pues le echen ganas. O sea, ya no tienen que estar encerrados. ¿Y cómo lo recibió Pablo la noticia? Qué bonitos, pues qué bonitos, ¿no? Y en el 37 dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos. Ahora ¿te acuerdas que Dios tenía un plan? Imagínate, manda a alguien ahí que no es ciudadano romano, pues lo matan. No le hubieran dado de balazos, lo hubieran matado, lo hubieran dejado encerrado ahí, encerrado y luego matado. Por eso el Espíritu los guió ¿a dónde? A ese lugar. Específicamente a ellos, específicamente a Pablo y a Silas, que eran ciudadanos romanos. Y ahora nos echan encubiertamente, o sea, primero cuando nos agarraron y nos golpearon, todos se dieron cuenta, y ahora que nos dejan libre, por debajo de la mesa, pues qué bonitos. O sea, Pablo sabía ¿qué? Sus derechos. Sabía sus leyes y sabía sus derechos. Dijo, a mí, yo tenía derecho a un juicio y no me lo dieron. Lo que hicieron fue arbitrario. Y ahora no me vengan a sacar por debajo de la mesa sin que nadie se dé cuenta. Ahora que todos vean, y adelante dice, no, por cierto, así como no, pues qué bonitos, ¿no? Pues ¿qué les pasa? No, por cierto, sino ahora que vengan ellos a sacarnos, así como nos metieron públicamente, que nos saquen públicamente. Y los magistrados al escuchar que eran ciudadanos romanos les dio que dijeron, ya la regamos. Ahora sí la regamos
el que tú hayas, el que ellos infringieran una ley de Roma, ¿sí? Significaba que les iban que iban a perder su puesto e inclusive podían llegar a pena de muerte por infringir las leyes, los mismos magistrados. Increíble, hermanos. Entonces, y eso Pablo lo sabía. Y dijo, si me metiste públicamente y me golpeaste públicamente, ahora me sacas y me pides disculpas públicamente. Y que adivina qué, lo tuvieron que hacer. Lo tuvieron que hacer porque no tenían de otra, porque eran ciudadanos romanos. Dios tenía un plan para ellos, hermanos. No hubiéramos conocido de Lidia, no hubiéramos conocido de este encarcelamiento y de esta fe de Pablo al estar encarcelado. No hubiéramos conocido todo este trasfondo de las leyes romanas. A lo mejor no lo hubiéramos conocido. Dios tiene un plan y sabe por qué estás aquí. Dios sabe que estás aquí en Tláhuac y naciste en Iztapalapa o naciste en Tláhuac por una misión, que es esparcir el evangelio. Y tenemos una misión aquí, hermanos. Y a mí me gustaría vivir en Verona, vivir en Roma, pero vivo en Iztapalapa, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Por eso les preguntaba, ustedes nos han preguntado, ¿por qué les tocó vivir aquí? Porque Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un plan. Vamos a seguir trabajando para ese plan. Y esto que nosotros leemos de Pablo, por eso dice, aliento para los nuevos creyentes. A lo mejor no eres muy nuevo, o a lo mejor sí eres nuevo, pero esto te debería de dar esperanzas, hermano. ¿Cómo Pablo ante las adversidades actuó de la manera que tenía que actuar? ¿Cómo? Orando y cantando. ¿Qué tenemos que hacer en la semana, hermanos? Leer una historia de un misionero que sufrió por su testimonio, incluso murió por dedicarse a trabajar para Dios. Comprometernos a orar regularmente por los cristianos de todo el mundo que sufren por causa de la fe. Tenemos que estar orando, hermanos. No los conocemos, pero sabemos que son nuestros hermanos. ¿Sí o no? Pedir a Dios que nos fortalezca y que nos prepare para la época de la persecución. ¿Para qué, hermanos? Con el fin de permanecer firme en su fe y en tu fe y en tu compromiso con Cristo. Vas a sufrir penalidades, hermanos. Vas a sufrir enfermedades, vas a sufrir estrés, vas a sufrir problemas. Pero eso no es para que dejes, eso no sucede para que te alejes de Dios. ¿Eso para qué sucede, hermanos? Para que te comprometas cada vez más. Y le decía yo ayer a un hermano que lo quiero mucho, Dios no te da problemas más fuertes, no te da problemas que sean más fuertes que tú. Dios sabe hasta dónde aguantas. Y te va a ayudar, hasta que te hagas más fuerte. Señor, ¿por qué tengo estos problemas? Porque quiero que seas más fuerte, hija. Porque quiero que seas más fuerte, hijo. ¿Por qué tengo tantos problemas con mi familia, con mis hijos, con mi esposa? ¿Por qué tengo tantos problemas en mi trabajo? ¿Por qué no obtengo lo que quiero? Porque quiero que te hagas más fuerte. No cada vez más débil. Entonces, ¿Pablo y Silas se hicieron más fuertes? Sí. ¿Lo tuvieron que demostrar en el momento? Sí, hermanos. En ese momento que más estrés y más dolor y más desconsuelo tengas, ese momento es momento de orar y cantarle a Dios. Esta ha sido la clase, hermanos. Dios los bendice.